Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos nuevamente a una emisión más de la Agenda en Red. Tengo el gusto de acompañar a Humberto y Duarte. Los saluda Jorge Núñez. Los invitamos a que nos acompañen porque hoy tenemos 4 temas bastante interesantes que seguramente le llamarán la atención. Por ejemplo, el hecho de que Javier May, el director de Fonatur, pues le tiene pavor a don Augusto. Le explicaremos por qué. También abordaremos la exigencia que Estados Unidos hace al presidente López Obrador en cuanto al respeto de su soberanía. También abordaremos la alerta de Estados Unidos por los riesgos en sitios turísticos de México y el plan B, ese gran reto que tiene enfrente el secretario de Gobernación, Adán Augusto. En un momento comenzamos. Gracias. Bienvenidos de nuevo y pues bueno, vamos a abordar, Humberto, el tema de este pavor, este miedo, este pánico que le tiene el director de Fonatur, Javier May, a Adán Augusto López Hernández. Así es, amigos, gracias por acompañarnos aquí en su programa de La Agenda en Red. Les invitamos a que se suscriban en el canal de YouTube como Humberto y Duarte y también que si gustan ponerle en estas aplicaciones, en esas plataformas, pues un like, me gusta. Así que comenzamos, amigos, y este tema es un tema nacional, porque son 2 personajes que están intensamente ligados al presidente López Obrador. Uno es el secretario, había sido el secretario del Bienestar a nivel nacional y ahora es el encargado, el responsable del Tren Maya, de esta construcción de una de las obras insignias del presidente López Obrador. Y pues, el otro, Adán Augusto López Hernández. Pues sí, evidentemente se tardó Javier May Rodríguez, según nos cuenta en su columna de primera mano el periodista Rodolfo Reyes, columnista del Diario Nacional El Independiente, y nos cuenta que Javier May Rodríguez se tardó varios meses, pero al fin aceptó lo que ya se sabía en todo Tabasco, que apoya las aspiraciones presidenciales de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo y no las de su paisano, el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, de quien dice que no tiene presencia nacional y hasta ubica mejor posicionado al senador Ricardo Monreal Ávila. El director de Fonatur y aspirante y candidato morenista a gobernador asegura que ha recorrido el país por el tema de los programas sociales del gobierno federal y que el presidente López Obrador sí se ve, la gente lo ubica. Y si tú preguntas por Claudia, según Javier May, Marcelo Ebrard o por Ricardo Monreal, los identifican, pero no en el caso de Adán Augusto, según dijo en una entrevista el pasado martes al respecto. Así es, y fíjate que en esa entrevista que dio ahí en un programa local aquí en Villahermosa, hay que comentar que parece ser que lo que expresa este señor Javier May es más que nada como una prevención para él. Trata de, me imagino que le han de haber dicho limas perezas en Tabasco porque no podemos permitirnos que el partido de Morena se vaya a dividir y esto puede causar un daño irreparable para la próxima elección del 2024 a nivel local. Estamos hablando a nivel local también. ¿Qué es lo que ocurre? Que Javier May apuesta todas sus canicas a favor de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué pasaría? Lo ponemos en la mesa y se lo ponemos a usted también para que lo reflexione. Si Adán Augusto llega, si Adán Augusto es el candidato a la presidencia y automáticamente por lo que se espera, pues llega a la presidencia. ¿Qué va a pasar con Javier May? ¿Qué va a pasar con su futuro ante este enfrentamiento local que está dando aquí en Tabasco? Así es, porque bueno, si la idea era que limara asperezas en el morenismo tabasqueño, pues no logró ese propósito, al contrario, lo hizo totalmente un tema personal, aunque él lo niegue, porque recordemos que en esa entrevista aclaró el responsable de la construcción del Tren Maya, que se garantiza que se pueda ganar con mayor ventaja, quien garantiza ganar con mayor ventaja pues es Sheinbaum. ¿Y por qué Claudia y no el paisano?, le pregunta el entrevistador, y responde Javier May, porque yo creo que Claudia ha hecho un buen gobierno, pues gobernar la Ciudad de México no es fácil y lo ha hecho bien. Pero hace algún momento me decías lo mismo de Adán, que lo hizo bien como gobernador de Tabasco,
y que por eso lo llamó el presidente y que está haciendo una gran labor como secretario de Gobernación. Lo interrumpió el director del noticiero, a lo que Javier May contestó: sí, yo creo que al interior de nuestro movimiento esta es la primera oportunidad para Adán Augusto, pero yo no creo, ojo, que tenga presencia nacional. Esa es la apreciación que yo tengo, respondió May balbuceante. En agosto del año pasado, en que el grupo de los fundadores o duros se pronunció públicamente a favor de la candidatura de la mandataria capitalina, May se desmarcó del posicionamiento de la corriente que también lo propone como abanderado para la Quinta Grijalva, o sea, para la gobernatura, y dijo que aún no eran los tiempos. La cuadrilla que capitanea May y Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, en la que también participa José Ramiro López Obrador, es que consideran que el auténtico obradorismo es el que está haciendo actualmente May y también Claudia Sheinbaum, sino que además hay que comentar que existe una campaña negra en su contra por parte del titular de Gobernación. En agosto de 2022, este grupo de May se pronunció por Claudia Sheinbaum y abrió fuego contra Adán Augusto, todos lo recordamos aquí en Tabasco, al punto de que el hermano del presidente, es decir, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el responsable de la política interna no podía ser candidato presidencial de Morena porque hizo mal un papel en Tabasco. Esto lo dijo José Ramiro López Obrador. Un mal papel en Tabasco. Eso lo dijo José Ramiro López Obrador, que había hecho un mal papel a Adán Augusto. O sea, Pepín, como se le conoce en Tabasco, aseguró que la llamada Cuarta Transformación no ha llegado a la tierra del jefe del Ejecutivo Federal y que para que haya 4T, Sheinbaum debe ganar la presidencia y May la gobernatura. Condicionando. Imagínate nada más. Condicionando y además comentando de que Adán Augusto no hizo un buen gobierno en Tabasco. Así es. Y que la 4T no ha llegado a Tabasco. O sea, es una confrontación muy abierta. Por cierto, el presidente López Obrador, cuando se le comentó lo que había dicho su hermano Pepín, una persona pues que gris completamente en Tabasco políticamente y que llegó a la presidencia municipal de Macuspana por el hermano, por el apellido. Pero bueno, él dijo esta situación que Tabasco pues no ha llegado a la 4T, y el presidente comentó de que él se desmarcaba totalmente de lo que decía su hermano, porque ese no era un asunto en que se tuviera que involucrar prácticamente, se lo comentó así el presidente en una mañanera a su propio hermano. Pero ahí está el problema. Ahora hay que ver que después de que Javier May se manifestara abiertamente por la gobernante, la capital del país, López Obrador salió, pues como estamos comentando, a negar que su hermano pudiese hablar a nombre suyo. Pero eso no lo entendió en ese momento ni May, ni el grupo, ni el propio hermano, y dejaron desde ese entonces pues hacer una campaña muy abierta por Sheinbaum. Pero ellos continúan haciendo recorridos en todo el estado para posesionar el nombre de la primera morenista en la terna, o sea, Claudia Sheinbaum. En añadidura, esa corriente la ha emprendido en contra del grupo señalado de neomorenista, cuya jefatura se acredita a Adán Augusto, quien en las campañas de 2018 sumó al vinotinto a los priistas que colaboraron con él antes de que se sumara al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí la columna de primera mano que ha motivado este tema muy interesante, autoría, reitero, de Rodulfo Reyes, colega periodista tabasqueño, y es muy interesante lo que aborda porque en realidad pues creo que descifra de una manera muy precisa todo esto que ha hecho Javier May. Y tú mencionabas que si tenía el interés de apaciguar las aguas del Moreno. Pero ya Adán Augusto ya respondió. Creo que salió, adelante. Porque salió un video ayer, que quiero que se lo vean ustedes, en donde Adán Augusto deja ya posicionado cuál es su futuro, cuál es lo que pretende y a dónde quiere llegar. Por si habían dudas de que lo de May era una cuestión importante, bueno, con ello Adán Augusto López Hernández define totalmente su posicionamiento como secretario de Gobernación y lo que quiere y va a buscar, y se cree ya llenamente seguro de que puede hacerlo. Vamos a verlo a Adán Augusto respondiendo esta entrevista, que en lugar de curar o de sanear heridas, simplemente las ha profundizado. Las ha profundizado y después vamos a hablar por qué.
No, yo me veo participando en el proceso interno del partido y modestia aparte, pues yo me veo compitiendo en la elección presidencial del próximo año. Yo sí creo que la transformación requiere de la continuidad con cambio. Llegará el momento de la toma de decisiones, tanto personales, políticas, como del movimiento. Y ahí vamos a estar, que no le quede ninguna duda. Bueno, nos quitaron un poquito el corte de lo que decía al final, que era una opinión, no una opinión, sino un dicho tabasqueño, pero bueno, ya él ya va a agarrar vuelo, dice prácticamente. Y aquí hay que pensar, ¿qué pasaría con Javier May si el presidente llega a ser Adán Augusto López Hernández? ¿Cuál sería el futuro de Javier May ante este improperio que está aventando diariamente? Sí, pues bueno, sería nada halagador desde luego para sus intereses políticos porque no sabemos la razón, realmente yo no la entiendo, por qué Javier May ha optado por la confrontación. Sabemos que sí lidera porque es un rosario de falsedades las que hace el director de Fonatur, en el sentido de que no encabeza ningún grupo, de que no avala los señalamientos, las críticas de Pepín López Obrador contra el gobernador Carlos Manuel Merino y contra Adán Augusto, que él no quiere dejar la responsabilidad de Tren Maya para venirse a hacer campaña aquí por la gobernatura de Tabasco. Es decir, una serie de cuestionamientos que absolutamente nadie le cree. Entonces, él ha tomado una actitud de ponerse el hacha al hombro, de poner las lanzas en alto para estar criticando, para estar enfrentándose contra este grupo que lidera el secretario de Gobernación, Adán Augusto, sabiendo que, bueno, Adán forma parte del primer círculo del presidente López Obrador y de alguna manera pues tiene sus afectos. Entonces todo esto, respondiendo a tu pregunta de qué le esperaría, pues yo creo que tendría 6 años prácticamente de ostracismo, porque si ha optado por la confrontación, por estar criticando la labor que él tuvo como mandatario y después también la labor del gobernador Merino, pues desde luego no es nada bueno para sus aspiraciones personales, para su propio proyecto político. Tocaste un tema ahí al final de lo ofensivo que ha sido también hasta con el propio gobernador, porque el día que estuvo en ese programa de radio, él no llamaba al gobernador, sino le llamaba el capitán Merino, y eso hay que pensar que políticamente es una falta de respeto que en un público de la radio esté escuchando que quede claro, a un director general de la operación del Tren Maya, que fue secretario también en este gobierno de López Obrador, que en su propia tierra no respete la figura política del gobernador. Es el gobernador, Carlos Manuel Merino Campos. Merino Campos. No es un capitán, porque es capitán, pero así le llaman de cariño, pero él no tiene por qué exponerlo y no darle su espacio y su lugar y su nombramiento. Eso también es una falla terrible de este señor Javier May, que no sé, mucha gente dice que es un político rudimentario, así lo comentan, no lo digo yo, que es un político que va a todas, pero en una forma brusca, que lo que menos tiene es saber manejar la política en este espacio y desde siempre. Siempre ha sido un hombre de choque totalmente desde que fue alcalde de un municipio aquí en Tabasco. Dicen que cuando cuídate, o hay que tener cuidado con darle poder a una persona que no tiene la preparación, porque entonces encontrarás a un tirano. Entonces lo que ha sucedido a la gente que nos ve en el resto del país, pues que no lo conoce, él tiene un origen muy humilde, realmente creo que es un mecánico, electricista o algo por ahí. Eso no tendría nada de malo, la profesión o la cuna de donde uno venga, eso no es ningún tipo de estigma de lo que uno debe de avergonzarse. Sin embargo, al venir de este tipo de situaciones que plantea su oficio, pues no ha tenido el tiempo ni yo creo que las ganas de aprender lo que es la política de alto nivel. No es lo mismo tratar a ras de tierra con determinados personajes de la política aldeana, tribal que tenemos en el país, allá manejar otros niveles de estatura política, y el hecho de haber pretendido ningunear al gobernador al llamarlo únicamente el capitán y no referirse a él como el mandatario, al atacar a Adán Augusto, no solamente él, sino por medio de Pepín López Obrador, pues habla de que le falta todavía mucho por aprender. Y también sorprende que el presidente López Obrador le haya dado una responsabilidad tan grande como el Tren Maya. Imagínate nada más lo que significa eso. Hay que ver si lo termina como él lo dijo, pero bueno,
ya tratando de resumir y para aterrizar el tema, pues es evidente que Javier May le tiene pavor, le tiene miedo al secretario de Gobernación. Por y si ahí, llega, claro, por si llega. Claro, porque lo que menos le conviene a Javier May es que pueda tener una posición política importante a Adán Augusto en el próximo sexenio, pero eso va a estar muy complicado, porque en vista del apoyo y la gran confianza que le tiene López Obrador, yo no veo a Adán Augusto descobijado por parte del presidente, sea quien sea el candidato presidencial. Seguramente el presidente va, ya sea Marcelo Ebrard o sea Claudia Sheinbaum, es casi seguro que el presidente López Obrador no va a dejar descobijado a alguien que fue tan importante su gestión y que tuvo el cargo de segunda importancia en el Ejecutivo, como es la Secretaría de Gobernación. Va a ser una posición que pudiera tener Adán Augusto en caso de que él no fuera el candidato, muy importante. No podría repetir como secretario de Gobernación, lógicamente, pero podría estar en un nivel casi de ese tamaño. Y hay que decirlo, May, yo creo que se está suicidando para tratar de llegar a como dé lugar a la candidatura de la gobernatura de Tabasco. Es un suicidio político que no creo que hasta ahora se dé cuenta de qué tamaño puede ser su imprudencia, porque atacar al hombre de mayor confianza que tiene actualmente el presidente López Obrador, como es Adán Augusto López Hernández, es una situación delicada, incomprensible además. Sí, no se entiende. No se entiende. No. Pero ahí está su posicionamiento, así están sus palabras que dijo en este programa de telereportaje, así se llama. Y desafortunadamente para él no supo decir lo que posiblemente haya pensado y le ganó el arrebato. Como nos gana hay veces, ¿verdad?, cuando estamos transmitiendo. Pero bueno, es una cuestión, insisto, de estatura política, que desafortunadamente para él, a pesar de los grandes logros que ha hecho, porque ha estado muy pegado con Andrés Manuel, bueno, pues se ve que no ha aprendido gran cosa desde que está en esa posición. Recuerda cuando fue secretario del Bienestar, atacó a la subsecretaria, que hoy es la secretaria, y le costó pues esa posición debido a que Andrés Manuel vio que no podía haber una relación que fuera sobre todo del mejor sentido para darle mayor fortaleza a esa Secretaría del Bienestar, y mejor lo sacó, subió a la otra y lo mandó a esta dificilísima misión de terminar el Tren Maya, que para todo el mundo cree y considera que el 2023, en diciembre, logre estar operando. Imaginémonos si con este lenguaje y con estas formas se maneja ahora, ¿cómo sería como gobernador? Entonces eso pues pone muy nervioso no solo a los ciudadanos, sino al morenismo, si con ese tipo de actitud, de carácter, rompimientos además. Claro, de esas formas que no son muy cuidadas, entonces bien le convendría al director de Fonatur pues ser un poco más mesurado y más fino en su comportamiento político. Creo que le ayudaría mucho. Bueno, esos son nuestros mejores deseos como analistas en este programa. Usted es el que tiene la mejor opinión, eso es importantísimo. Cuando esté viendo este programa o después, usted puede mandar su opinión al respecto, que le quede claro, por YouTube o por Facebook o por Twitter. Ahí puede usted interactuar con nosotros. Y nos vamos a la primera pausa. Regresamos con lo que se dice que en Estados Unidos ya le están exigiendo a Andrés Manuel López Obrador que respete la soberanía de ellos. O sea, es al revés ahora. Vamos y regresamos. Para construir un centro incluyente, se entregan 200 sillas de ruedas a beneficiarios del municipio, con el propósito de llevar la bandera de la inclusión a todos los rincones del municipio y erradicar la marginación, la discriminación y la exclusión. Se entregaron 200 sillas de ruedas a beneficiarios de 83 localidades entre colonias, poblados, villas y rancherías. En la Villa Macultepec, mediante el programa Construyendo Juntos un Centro Incluyente, 133 mujeres y 67 hombres se mostraron satisfechos para constatar el cumplimiento de un compromiso asumido para vencer las inequidades sociales. Las noticias de Centro son noticias que valen la pena. Centro, honestidad y resultados.
23 a 27 de marzo en el Festival Guayacán Imaculí 2023 podrás disfrutar de arte, danza, deportes, divulgación científica, gastronomía, música y teatro. Consulta nuestra programación en el portal www.villahermosa.gov.mx. Centro, Honestidad y Resultados. Amigos, ya estamos de regreso y queremos decirle que en este segundo tema es un tema muy delicado, políticamente hablando, a nivel nacional, porque ahora a Estados Unidos se le está exigiendo al presidente López Obrador que respete su soberanía. Y también comentaron allá que ya está operando una unidad del Departamento de Seguridad Nacional en México. Admite el funcionario de Estados Unidos que esto es porque hay una lucha contra el fentanilo. A pesar de que el presidente López Obrador afirma que en México no se produce fentanilo, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional asegura lo contrario e incluso detalla que una unidad de la institución opera en México, colaborando ya con las autoridades de este país en la lucha contra esta droga. En una audiencia sobre seguridad fronteriza, Steve Kagan, director adjunto de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, fue cuestionado sobre si han detectado una relación entre el tráfico de personas y el de fentanilo proveniente de China. Kagan dijo que además hasta ahora no se ha visto tal nexo ni a nivel investigativo ni de inteligencia. En cambio, habló de la labor del DHS para evitar que el fentanilo llegue a Estados Unidos. ¿Pero qué está haciendo?, le preguntaron a esta persona, a este encargado de combatir esta droga. Él dijo que como agencia investigadora tenemos la visibilidad de los precursores químicos, conforme salen de los puertos de China. Ojo, agua con esto, esta sustancia viene de China. Y para cruzar a México, pues señaló, eventualmente esos precursores terminarán en los laboratorios en México, en donde en realidad se producen las pastillas. Eso es lo que hace el DHS, en lo que somos fuertes y es donde somos clave, es en la cadena de suministro, que es atacar esa cadena de suministro en esos puntos. Podemos detener los contenedores, indicó el funcionario, quien detalló sin dar fecha que confiscamos poco más de 3.3 millones de libras, o sea, casi 600 toneladas de precursores químicos que venían de China a México. Cuando no logran confiscar la droga en los contenedores, abundó, lo que hacemos es tratar de evitar que lleguen a los laboratorios en México, donde son sintetizados. Ahí es donde se producen las drogas, ahí es donde los carteles las producen. ¿Cómo lo hacen? Kagan explicó que utilizan la Unidad de Investigación contra el Crimen Transnacional del DHS. Tenemos una unidad de investigación transnacional criminal muy robusta y fuerte en México y a procuradores de justicia mexicanos, funcionarios mexicanos, trabajando con nosotros. El funcionario aseguró que utilizamos sus esfuerzos de la comunidad de inteligencia y nuestros esfuerzos para evitar que estas drogas lleguen a Estados Unidos. Y en otro tema también de Estados Unidos, pues también le pide al presidente que respete su soberanía. El gobierno de Estados Unidos pidió al de México respeto a su soberanía luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador insinuara que podría llamar a los mexicanos en suelo estadounidense a que no voten por los republicanos en respuesta a la intención de miembros de ese partido de que los cárteles mexicanos de la droga sean designados como terroristas y el ejército estadounidense pudiera intervenir en su contra. El senador republicano Bill Hagerty dijo que hay otro tema prioritario para Estados Unidos. Las recientes declaraciones de López Obrador, a lo que tú te referías, Humberto, arrancó con los dichos del mexicano sobre pedir a sus connacionales que viven en Estados Unidos no votar por los republicanos en las futuras elecciones. ¿El Departamento de Estado se opone a la interferencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos?, preguntó, a lo que Nichols respondió con un escueto: sí, senador. Pero Hagerty preguntó específicamente si el Departamento de Estado condena la amenaza de Andrés Manuel de interferir en las elecciones futuras estadounidenses. Nichols dijo que sí, así como respetamos la soberanía de México, le pedimos al presidente López Obrador respete la soberanía estadounidense. Este tema delicado, muy delicado, con estas declaraciones que ha hecho el presidente López Obrador de intervenir, de verdad, interferir, que es la palabra correcta, con los connacionales que viven en Estados Unidos, que son millones,
y pedirle que no voten por ningún candidato del Partido Republicano. Creo que ahí sí se pasó, ¿no? Un poquito de lanza el presidente. Lo que sucede, y me muevo un poco, es Pero que... hablando es que allá dicen que López Obrador ya le enarbola la bandera de la no intervención y todo esto, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los republicanos se pusieron nerviosos, sobre todo porque vamos a decir algo muy, muy interesante y muy importante, yo creo. No es todo el Partido Republicano el que ha pedido que se declare terroristas a los narcotraficantes en México. No es todo el Partido Republicano como tal el que ha solicitado que el hecho de que las tropas norteamericanas puedan entrar a suelo mexicano para perseguir a los narcotraficantes, sino son 2 o 3 senadores, sí, eso de mucha importancia en el Partido Republicano, eso hay que decirlo, y también ya incluso un senador demócrata de mucho peso ahí, los que han hablado en ese sentido. Entonces, imaginémonos nada más por qué les ha de haber preocupado a los republicanos lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, de que podría llamar a los connacionales a no votar por este instituto político, teniendo en cuenta que hay 30 millones de paisanos allá. Entonces sí les abriría un hueco importante, porque el voto hispano en los últimos años, pues lógicamente como producto del crecimiento demográfico, pues se ha convertido ya en un fiel de la balanza en muchas elecciones en los Estados Unidos. Entonces, si tenemos en consideración la gran cantidad, los 35 millones de mexicanos, y que gran parte de ellos votan por los republicanos, pues lógicamente sí, no les conviene que el presidente haga ese llamado, porque seguramente no serán pocos los que le hagan caso a López Obrador, creyendo esa idea que él ha esgrimido, Humberto, de que los norteamericanos pues nos quieren invadir. Nueva cuenta. Esa es la bandera que trae actualmente el presidente, y es una bandera, pues hay veces pensamos que se exagera con esa situación como paladín de la defensa del país, pero no es así, no es tan así. Yo creo que, como bien dice el Partido Republicano o los miembros, los legisladores o representantes se llaman allá, pues simplemente están en su papel. O sea, espérate, o sea, no tienes por qué dañarnos si aquí hay opiniones que además hay que decirlo, ¿no? Porque llamar terrorista a los cárteles mexicanos es darle el permiso ya que tiene Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas de poder intervenir para atacar esa amenaza que pudiera ser para su propio país, el daño que le harían a su país. Y sería invadir a México, ahora sí, invadir con armas y con ejército y todo, para ir detrás de esos cárteles. Pero eso se ve muy peliculesco, ¿no? Pero eso nunca va a suceder. Claro, en la práctica es... Claro, pero bueno, ellos estos representantes del Partido Republicano fueron los que comenzaron esta situación, y ahora el Estado de ese gran país norteamericano es el que responde y dice, espérate, no te metas, respeta nuestra soberanía. No lo dice un partido, lo dice el propio Estado. El Departamento de Estado, sí, exacto. Ya el gobierno estadounidense. O sea que, pero bueno, son cuestiones que diariamente vamos a seguir viviendo de aquí hasta el final, yo creo, con Andrés Manuel López Obrador, porque tiene muchos temas para poder manejar y tratar de utilizar para mantener esa imagen que tiene hasta hoy y esa preferencia que tiene hasta hoy Andrés Manuel López Obrador, con millones y millones de mexicanos que creen y confían ciegamente en él. Hay un punto intermedio, ¿no? En esta situación, ya sea de declarar a los narcotraficantes terroristas y que puedan invadir el territorio nacional para perseguirlos, y el otro de estar cruzado de brazos con esa política de abrazos no balazos, y es esto que leíamos hace un momento, y creo que es lo más, una cosa muy interesante, que ya hay colaboración del gobierno estadounidense con el gobierno mexicano. Y ya están aquí, Así es ese como Departamento de Seguridad Nacional ya está aquí en México trabajando. Esa es la vía de la investigación, de la inteligencia, de poder atacar estos carteles por medio de investigaciones, de indagatorias, incluso hasta de espionaje, porque lógicamente para eso sirve el espionaje. El espionaje del Estado no debe servir para perseguir a civiles, ni perseguir a periodistas, ni a defensores de derechos humanos, sino para combatir el crimen. Y eso es una buena noticia, el hecho de que ya haya una cooperación entre ambos gobiernos en el caso del fentanilo. Eso es lo más importante de todo lo que hemos platicado el día de hoy sobre este tema, que ya hay esa relación, como bien dices, donde ya están operando y ya están trabajando. O sea, ya no va a haber excusa de que no sé dónde están. Todo el mundo dice, ¿por qué no se puede eso en una forma de neolocalización hacerlo con la tecnología que existe actualmente? Bueno, pues ya con esto yo creo que ya no va a haber ningún pretexto para no poder atacar. Y ya lo están haciendo, que quede claro, ¿eh? Después de todo esto,
ya el gobierno mexicano se está viendo que está actuando y está detectando los laboratorios, y están incautando miles y miles. Ahí están las imágenes que pasamos hace un momento, donde hay el fentanilo completamente en miles de paquetes por los decomisos que hay. Y bueno, vamos a presentarles a ustedes pues este otro panorama, que es el más realista, y creo que habrá que hacer y tomar las medidas pertinentes por parte del gobierno mexicano y la Armada de México y la Naval, porque con el cuerpo de investigación que también tienen el ejército, hay que decirlo, es importantísimo. Esas declaraciones que hubieron y que se manejaron en las redes sociales sobre esos, ¿cómo le llaman? Los Guacamaya Links. Guacamaya Links. Sí. Pues ahí se detecta lo que hace el ejército. O sea, es increíblemente diaria la investigación que arrojan ahí solamente el ejército. Pues hay que recordar que está ahorita también este famoso escándalo de Pegasus, donde se ha descubierto que el ejército está utilizando, en este caso de manera ilegal, indebida, ese software israelí para espiar a civiles, a defensores de derechos humanos. Exactamente. Entonces, ya se le preguntó al presidente en una conferencia mañanera bastante... No te rías, ¿en serio? No, yo no me estoy riendo, estoy pensando en la manera en cómo el presidente ha respondido, diciendo que no hay espionaje por parte del ejército contra los civiles, sino hay inteligencia del ejército para perseguir a los grupos criminales. Esto desde luego ha levantado una gran controversia, porque en los hechos, Animal Político, esta publicación pues presentó pruebas que dicen totalmente lo contrario. Bueno, pues nos vamos de este tema y vamos a regresar con otro que tenemos ahí para todos ustedes. Y no se vayan, amigos, que es demasiado, de verdad, de interés para todos. Para construir un centro incluyente, se entregan 200 sillas de ruedas a beneficiarios del municipio. Con el propósito de llevar la bandera de la inclusión a todos los rincones del municipio y erradicar la marginación, la discriminación y la exclusión, se entregaron 200 sillas de ruedas a beneficiarios de 83 localidades entre colonias, poblados, villas y rancherías. En la Villa Macultepec, mediante el programa Construyendo Juntos un Centro Incluyente, 133 mujeres y 67 hombres se mostraron satisfechos para constatar el cumplimiento de un compromiso asumido para vencer las inequidades sociales. Las noticias de Centro son noticias que valen la pena. Centro, honestidad y resultado. Del 23 a 27 de marzo en el Festival Guayacán Immaculée 2023 podrás disfrutar de arte, danza, deportes, divulgación científica, gastronomía, música y teatro. Consulta nuestra programación en el portal www.villahermosa.gov.mx. Centro, honestidad y resultados. Adelante, ya estamos al aire. Hola de nuevo, pues ahora vamos a hablar, Humberto, acerca de la alerta que Estados Unidos ha puesto sobre los sitios turísticos en México. Por ejemplo, sabemos ya que Estados Unidos emitió una alerta de viaje para los puntos turísticos más importantes de México por los peligros a los que se exponen sus ciudadanos. Estados Unidos emitió una alerta de viaje para que los ciudadanos que viajen a México con motivo del Spring Break tomen precauciones contra posibles riesgos como violencia, drogas y alcohol no regulado, principalmente en las playas de Cancún, Tulum, Playa del Carmen y en Quintana Roo. Expuso que si bien cada año miles de ciudadanos estadounidenses viajan a México durante este periodo de manera segura, deben considerar estas recomendaciones al momento de planear su viaje. En tanto, la presidenta municipal de Benito Juárez, con cabecera en Cancún, Ana Patricia Peralta, consideró injusta la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos, que recomienda a ciudadanos de ese vecino país extremar precauciones al visitar México.
Esto durante la temporada que ya está a la puerta de la esquina, desde el Spring Break, y menciona particularmente a ese centro turístico, así como a Playa del Carmen y Tulum. Así fue así con esos nombres específicamente, fue la alerta que lanzó Estados Unidos para evitar que miles y miles de norteamericanos, de gringos, como decimos acá, pues realmente se hagan dueños de las playas en estos tres importantes sitios turísticos, que además, a pesar de que son jóvenes, pues hay una gran utilidad, una gran ganancia para, como debe de ser, en estos centros turísticos. Y ya con esta alerta que mandan, mira, te voy a decir algo en lo personal. No creo que hagan muchos casos los jóvenes de esto, que vienen en bola, vienen muchísimos. Y ahí hay imágenes de lo que ha sido el sprint en años pasados. Son imágenes del tamaño de la diversión y de los miles de jóvenes que llegan. Bueno, también hay que decir que en sintonía de lo que se comentó, también la alcaldesa de Solidaridad con cabecera en Playa del Carmen, Lili Campos Miranda, informó que ha solicitado una reunión con la titular del Consulado de Estados Unidos con sede en Mérida, Yucatán. Ella se llama Dorothy Guter, para pedirle que su gobierno rectifique el tono de la alerta. El nuevo presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, señaló que este tipo de alertas no son nuevas, que se ha invertido y actuado para reforzar la seguridad en coordinación con el gobierno de Quintana Roo y el federal, lo cual se ha traducido en las altas cifras de ocupación hacia el centro vacacional, que esperan una afluencia histórica en esta temporada. Bueno, vamos a ver. Creo que la alerta, como dice este alcalde de Tulum, que no es la primera vez que se da, que se lanza a nivel nacional allá en Estados Unidos, de que tengan cuidado y que hay muchos estados y muchos lugares de turismo que son altamente peligrosos, que se cuiden, pero insisto, estas personas, miles de personas, vienen a lo que vienen, a divertirse y a olvidarse de todo lo que hay en Estados Unidos también y acá en México. Lógicamente ahí estarán. Yo no creo que hagan mucho caso, no creo que baje incluso la influencia de estos llamados Spring Break, porque va a rotar seguramente estos tres puntos importantes del sureste, en este caso en el territorio de Quintana Roo, para que pueda usted más adelante y decirlo aquí en ese programa que todo fue un éxito con estos visitantes sagradamente terribles, traviesos, vamos a llamarle por no decirle otra cosa. Es que yo no entiendo por qué el desacuerdo de esas dos alcaldesas de esos lugares de Quintana Roo con la alerta que ha expedido el gobierno de Estados Unidos, pues si los números están hablando del clima de inseguridad que se ha disparado en los últimos años en Cancún, en Playa del Carmen, en toda esa región. Entonces, ¿por qué esa molestia? Yo digo que, contrario, deberían de agradecerle, porque por el hecho de que esa presión que ejerce el gobierno de Estados Unidos es lo que hace que las autoridades mexicanas pues se pongan las pilas y que le pongan más atención a prevenir, a cuidar la seguridad, porque esos turistas estadounidenses vienen a dejar miles de millones de dólares, cientos de millones de dólares, no en esa temporada, sino a lo largo del año. Recordemos que el turismo es, creo que la tercera actividad turística, si no es que la segunda más importante de entrada de divisas a México. Por lo tanto, es una actividad que debe cuidarse. Está casi a la par de las remesas que se reciben cada año provenientes de Estados Unidos. Entonces, si aquí las autoridades mexicanas no están haciendo su trabajo en el hecho de garantizar la seguridad de nosotros, de los ciudadanos mexicanos, pues entonces que Estados Unidos también haga esa presión que siento yo es justificada para que los obligue a actuar como debe de hacerse y no se vuelvan cómplices de lo que sucede a veces, que a veces las autoridades pues resulta que están coludidas con los propios criminales, y es ahí donde viene ese daño que se hace a los ciudadanos mexicanos. Como sabemos, nuestro país vecino del norte se preocupa mucho por la seguridad de los ciudadanos, y ahí está, por ejemplo, el caso que acaba de suceder ahora recientemente con el asesinato de dos connacionales de este país, y que ha desatado o estuvo a punto de desatar un conflicto diplomático muy importante. Entonces, claro que es importante que esa señal de alerta, aunque ellos no le hagan caso, desde luego son jóvenes, son adolescentes, vienen a divertirse, ellos
por la edad que tienen, es entendido que la juventud no entienda mucho esas cosas, pero para eso están las autoridades, para darles y brindarles protección. Por lo pronto, pues ahí también hubo una declaración de una alcaldesa donde dice que se va a tener la Guardia Nacional, la Policía Local, Estatal. Entonces, bueno, ojalá rinda frutos en esta etapa de los famosos Spring Break, que estén protegidos totalmente y que no haya ningún problema que lamentar. Yo estoy seguro, no sé por qué, tiene razón en lo que dices, ¿no? Las autoridades tienen que de verdad trabajar enfocándose a lo que... todo el mundo sabe dónde están los puntos de proveerse, por ejemplo, de cocaína, de todas estas drogas que circulan, pero también hay, y hay que decirlo, que los que no saben, entre comillas, pues son las autoridades, ¿no? Porque los vendedores ahí están en cada esquina. Bueno, las autoridades no lo saben, entre comillas, ¿no? Por eso me refiero, o sea, no lo saben, pero ahí están. Así que nos vamos a otro tema importante para todos ustedes, que es el Plan B, el gran reto que significaría para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tratar de que se consiga. Ese es el tema que vamos a tocar después de la pausa. Para construir un centro incluyente, se entregan 200 sillas de ruedas a beneficiarios del municipio. Con el propósito de llevar la bandera de la inclusión a todos los rincones del municipio y erradicar la marginación, la discriminación y la exclusión, se entregaron 200 sillas de ruedas a beneficiarios de 83 localidades entre colonias, poblados, villas y rancherías. En la Villa Macultepec, mediante el programa Construyendo Juntos un Centro Incluyente, 133 mujeres y 67 hombres se mostraron satisfechos para constatar el cumplimiento de un compromiso asumido para vencer las inequidades sociales. Las noticias de Centro son noticias que valen la pena. Centro, honestidad y resultados. Del 23 a 27 de marzo en el Festival Guayacán Immaculí 2023 podrás disfrutar de arte, danza, deportes, divulgación científica, gastronomía, música y teatro. Consulta nuestra programación en el portal www.villahermosa.gov.mx. Centro, honestidad y resultados. Amigos, gracias por continuar con nosotros en este subprograma de la Agenda en Red con mi amigo Jorge Núñez y su servidor Humberto Duarte, pero el tema que vamos a exponer en este momento es relevante totalmente porque ¿qué está pasando con el Plan B? Que para algunos, pues podría decir que ha fracasado, se puede decir, por la cuestión de lo que algunos, como este tribunal electoral, que ya pues realmente emitió una instrucción para que este señor Jacobo, Sí, Jacobo. pues vuelva a estar en esa posición En la Secretaría Ejecutiva del INE. del INE, exacto, y ahí es donde creo que Adán Augusto tiene un gran reto, que vamos a dárselo a conocer a ustedes. Adelante, Jorge, por favor. Sí, Humberto, mira, lo que hay que decir es que Adán Augusto sigue siendo el brazo derecho de López Obrador en los temas de su agenda nacional, tal como lo hizo en la previa a la votación, recordarás tú, de la ley de la industria eléctrica, las reformas a la Guardia Nacional, las leyes secundarias en materia electoral y la prisión preventiva oficiosa. Ahora ha comenzado un cabildeo en la Suprema Corte a fin de evitar la caída del Plan B, un asunto de extrema relevancia para el presidente. La presencia del secretario de Gobernación en la sede de la Suprema Corte causó sorpresa en varios frentes, no solo por ser la tercera vez que lo visita desde que asumió el cargo, sino por el arrojo de acudir a un poder que ha sido blanco de las fuertes críticas de Andrés Manuel López Obrador.
Es quizá, Humberto, el reto político más difícil al que se ha enfrentado el aspirante presidencial, sobre todo teniendo en cuenta los pronósticos que avisoran el rechazo de los ministros por considerarlo anticonstitucional. Como todo mundo lo sabe, la oposición ha acusado a Morena y en particular a Obrador de destazar al INE a fin de controlar el proceso electoral de 2024 y retener así Palacio Nacional. Por su parte, el macuspanense insiste en que se busca fortalecer la democracia y ahorrar al menos 3,000 millones de pesos anuales al acabar con los privilegios en el Instituto Electoral. En pleno proceso del análisis de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentada contra la reforma electoral por diversos actores políticos del país, es que ahí Adán Augusto ha acudido para reunirse con el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien es el presidente de la primera sala del Alto Tribunal, y también con Arturo Saldívar, expresidente del Poder Judicial. La prensa de la Ciudad de México reportó que mientras el titular de la Secretaría de Gobernación estaba reunido en la oficina del ministro Pardo Rebolledo, en las escalinatas de la puerta principal de la Corte, un grupo de diputados federales del Partido Movimiento Ciudadano presentaba un amicus curiae, que es Amigos de la Corte, contra el Plan B del presidente Obrador. La tarea del gobernador con licencia de Tabasco parece titánica, a juzgar por el gran número de impugnaciones contra la reforma electoral analizada por la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. Esto es muy importante. ¿Quién determinará si la reforma es inconstitucional o no? Es ahí donde se está enfocando todo, Humberto. Lo curioso de esta visita es que fuentes de la Suprema Corte afirmaron que el secretario de Gobernación acudió para atender asuntos no oficiales como los de la externa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e integró hace unos meses para las vacantes en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de otros asuntos relacionados con las materias penales y civiles. Y según el diario La Jornada, a fin de la 4T, durante la reunión no se abordó el tema de las acciones de inconstitucionalidad y controversia en contra del Plan B de la reforma electoral. Por cierto, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no acudió al encuentro, pero no fue por algún conflicto, sino porque como todos los miércoles cuando no hay sesión del Pleno, acude al Consejo de la Judicatura Federal, organismo que también encabeza. Lo cierto es que la presentación de impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales presentadas por partidos políticos, gobiernos municipales, estatales y organizaciones sociales pintan el panorama de una intensa batalla de cabildeo en la Corte por parte de quienes apoyan y rechazan esos cambios. Por lo pronto, Adán Augusto realiza la labor asignada por el presidente en un tema donde está de por medio el futuro de la democracia en este país. Y no es exageración describirlo así. El tiempo va a decir si el huésped de Bucareli tuvo éxito en ese reto mayúsculo de mantener vigente el Plan B de López Obrador. Y hay que decirlo, hay que comentarlo. El día 1 de junio es la llamada fecha fatal. ¿Para qué? Así es, porque en caso de que la Corte no se pronuncie hasta ese día, incluso antes, al respecto, pues el Plan B se va a mantener vigente ya de manera indeterminada para las elecciones de 2024. Hasta antes de esa fecha deberá ratificarlo o desecharlo. En caso de no hacerlo, sabemos que la ley electoral impide que 90 días antes del inicio del proceso electoral, que es el 1 de septiembre, se pueda hacer alguna modificación. Es decir, después del 1 de junio, ni la Suprema Corte podrá resolver sobre el caso porque se establece que 90 días antes del inicio del proceso electoral, reitero que es el 1 de septiembre, no se puede hacer ningún cambio. Por eso es que el 1 de junio es la fecha límite que se tiene para hacer algún cambio o ratificarlo. Es correcto, pero también hay que comentarlo, ¿por qué no decirlo, Jorge? La Corte puede hacer algunas modificaciones por sí misma, sin ninguna presión de nada. Puede regularizar unos artículos o algo ahí que lo consideraran anticonstitucional, pero que no dañe, o sea, el objetivo principal de este Plan B, de tener unas leyes que realmente sirvan para la democracia del país. Es muy importante lo que dices. Mucha gente piensa que en paquete se tiene que desechar o ratificar. No es así. Los especialistas, como qué bueno que apuntas ese dato, pueden hacer algunas modificaciones en el paquete de las 6 leyes que se han modificado y que entre
el plan B, pero con algunas modificaciones, es decir, no tendría que desecharse todo por completo ni ratificarse todo por completo. Ni significar una derrota para el presidente López Obrador. Exactamente, y otra opción es que se suspenda, es decir, que no se mantenga vigente en las elecciones del año que viene y que haya todo el tiempo, porque son pues cientos, quizá vaya a haber miles de impugnaciones provenientes de todo el país y lógicamente no les va a dar tiempo para responder a todas, y otra alternativa es que haya una suspensión, que no entre en vigor este plan B en las elecciones del año que viene y que después ya se analice y se discuta con más tranquilidad. Pero sí, desde luego, eso es el reto que tiene como secretario de Gobernación Adán Augusto, y es, creo, uno de los motivos de su presencia ayer en la Suprema Corte de Justicia. El video que pasamos hace un momento de Adán Augusto, con esa firmeza y seguridad de que él va a estar en la competencia para la presidencia, pues marca ahí de verdad que esto que viene puede ser vamos a llamarle, el piso más seguro y más firme que tenga para poder afirmar que el presidente lo puede, o las encuestas lo pueden poner en posición de candidato a la presidencia de la República. Todo esto le ayuda, porque Claro. el presidente lo está poniendo. Sabemos también que están los diálogos que se está teniendo a nivel nacional, está visitando cada uno de los estados para hablar de las bondades del plan B. O sea, lo está placeando el presidente. Por parte del presidente no ha quedado el estar apoyando a quien dice que es su hermano, Adán Augusto, y bueno, pues ahí está de alguna manera con una presencia nacional, que es de lo que dice Javier May Rodríguez, el director de Fonatud, que carece de ella. Se la está jugando con todo Javier May, pero bueno, ya ese es otro tema que platicamos al inicio de este programa. Y tenemos una foto por ahí, creo que algunos la consideran como una de las mejores fotos que hay sobre estos movimientos que han habido por parte de estos grupos, algunos le llaman feminazis, algo así, que llegan a destruir todo por cualquier tipo de situación, cualquier argumento. Ellas simplemente hacen y deshacen lo que quieren, destruyen lo que quieren, y no hay ni ley ni nadie que las detenga. Pero esta foto es muy significativa, Jorge. Si la vemos bien, es una niña que está vendiendo algo que sus padres, por la cuestión de la carencia y de la injusticia social y de la vida, que muchas veces te coloca en situaciones precarias, como puede ser la familia de esta niña, que pues está vendiendo algo ahí y está siendo testigo de cómo el movimiento de destrucción pleno de disque de protesta, pues está ahí, me imagino, sorprendida, incrédula y sin saber por qué razón mujeres están en esa actitud tan violenta, atacando, pintarrajeando, rompiendo, vejando, hasta algunos, vamos a ponerle por su nombre, algunas edificaciones que son de hace 3, 4 siglos, pero bueno, ahí está la niña. Esta es la foto para mí una de las más importantes desde mi punto de vista, Jorge, que se ha reflejado y que se ha colocado en un lugar específico de cómo la niñez de México, primero que nada, todavía sigue en una situación de pobreza, y también cómo las mujeres estas están haciendo lo que saben hacer perfectamente. Sí, esa foto es muy buena, representativa, porque ella está observando lo que sucede, como tú lo mencionabas, y es el ejemplo que le están dando, porque ella también es una mujer. La pequeña, pues desde luego es una niña, y está viendo cómo las personas, estas mujeres ya mayores que aparentemente defienden los derechos de este sector de la población, pues incurren en esos actos de vandalismo. Imaginemos el ejemplo que está ella observando ahí. La carita no se le ve, pero me imagino que lo ve con incredulidad por todo lo que está sucediendo y cómo a veces se tergiversa, ¿no, Humberto? El propósito. Hemos dicho que nadie puede criticar que las mujeres luchen por defender sus derechos, por defender conquistas en igualdad con el hombre, pero a veces hay sectores del feminismo radicales que apuestan a esto, al vandalismo, a atacar a los hombres por ser hombres, y también se contaminan desgraciadamente con esto que se me hace una lacra y un lastre, que es la ideología de género. Bueno, pues creo, Jorge, que, no sé, es una fotografía que dice mucho, que da para mucho análisis de verdad, porque
es una niña, viendo mujeres, y ella no se puede imaginar que su madre estuviera ahí atacando y destruyendo y gritando, porque la edad que tiene esa niña pues tiene todavía un grado de inocencia enorme, más de donde vienen, que vienen por lo general de lugares Sí. Con una gran pobreza extrema, por eso llegan a México, a cualquier ciudad del país, a tratar de tener ayuda para poder comer. Y fíjate que vamos a hablar de un tema aquí. Ese tema da para más, te digo. En Tabasco nosotros hemos visto, en los cruceros que hay en la capital, muchos padres que dicen que están explotando a sus hijos porque lo ponen a hacer talacha, o sea, a vender cosas o a limpiar cristales, y todavía ni tienen la estatura para hacerlo, pero se suben en una llanta y desde el cofre del coche pues comienzan a dar una disque limpieza a su auto. Y la gente muchas veces critica a los padres porque ¿por qué utilizan a los niños? Ciertamente, si uno se pone en el papel de pobreza del padre o de la madre, uno podrá ser muy crítico y posiblemente puedan haber algunos puntos que den la razón, pero que eso evite que esta persona crítica no se pueda poner, meter la mano en el bolsillo para ayudar a un niño que se te queda viendo cuando te pide ya lo que es la propina por el lavado, por lo que haya hecho, y todavía lo voltea a ver uno con desprecio o sin importarle la mirada ni la cara de inocencia del niño o de la niña, pues como que nosotros somos los malos, para terminar, creo. La explotación infantil es un delito que está tipificado en la ley, y esto que tú mencionas pues es una explotación infantil. Pues yo creo que la explotación cuando se habla de un niño es para otro tipo de cosas, pero para pedir, para comer, A ver, yo creo que ahí... es que los niños no lo piden, no actúan porque Por ellos eso. quieran acudir. Los padres los utilizan, los Pero padres si el padre muchas va a veces- pedir, si el padre va a pedir, te dice, necesito comer, ayúdenme, Claro, entonces ¿qué va a pasar? no les vas a dar. No le va a dar menos. Es poco, por eso usan a los niños, y esa, Beto, es una manera de explotación infantil. Están explotando a sus propios hijos. De acuerdo. Y está a la vista de las autoridades. De acuerdo. Y no se hace nada, o se hace muy poco al respecto. Y eso no es un problema de nuestro Estado, es un problema a nivel nacional. Por eso, de acuerdo, Y son estoy de acuerdo niños y contigo, niñas pero los lo que que no son. estoy de acuerdo es que se pueda criminalizar a un tema de hambruna, de hambre, porque esa gente no tiene, cuando salen de sus poblados, de sus regiones, de sus comunidades, vienen a ver cómo le hacen para comer. Ellos no vienen a... Dice tú, es que deben de buscar un empleo. ¿Quién le va a dar un empleo? Bueno, aquí habla del fracaso del Estado para brindar esas oportunidades de empleo a sus ciudadanos. Por eso que también se critica mucho, ¿no? Cuando estamos muy abiertos a recibir a inmigrantes de Centroamérica que vengan aquí, pues si ni siquiera tenemos trabajo para nuestros ciudadanos. ¿De dónde vamos a ofrecerle otras opciones de empleo a gentes de otros países que vienen por miles aquí? No se vienen a quedar en México, ya vemos que su opción es irse a Estados Unidos, tampoco aquí ven el paraíso. Pero yo creo que sí, el hecho de utilizar a un niño, por mucho que no tengas una oportunidad de empleo, es una manera de explotación infantil, es de crueldad, y esos pequeños por eso es cuna, porque es un tema... Estoy de acuerdo contigo, muy complejo, que da para mucho. Un niño, imagínate, que absorbe todo, por eso esa foto de la niña es muy interesante, porque están en la época en que ellos viven del ejemplo que les dan, de lo que ven, y eso que ven o obtienen en su niñez a través de sus padres o de quienes conocen, es lo que ellos van a hacer como jóvenes y luego como adultos. Por eso hay que cuidar a nuestros niños, porque son el futuro de la... Sí, porque pueden llegar a una edad un poco mayor ya con un resentimiento social Claro, terrible y todo una eso. sed de haber tenido tanta injusticia, Claro, y van todo decidido a todo con Sí, tal de sí. complementar o de reparar eso. Por eso hay tanto joven metido en el crimen organizado, porque no tienen oportunidades, porque también vienen resentidos de una niñez. Es que ni siquiera nos imaginamos lo que pasan esos pequeños. No solamente pasan hambre, carencias, sufrimiento, sino también incluso abusos sexuales. Entonces, ¿qué debemos de hacer en Tabasco, que es donde estamos transmitiendo? Que Bueno. un DIF estatal llegue y los recoja y los levante y se los lleve a un lugar donde puedan ellos tener las 3 comidas mínimo para pasar el día.
México está suscrito a un programa de protección de la niñez de la UNESCO y de la que pertenece a la ONU. En primer lugar, había que aplicar esas leyes, pero estamos en un país, y yo no hablaría solo de Tabasco, Humberto, disculpa, sino hablaría en el contexto nacional, porque he viajado, tú lo has hecho también, a otras ciudades y es lo mismo que vemos en otras partes de nuestro territorio nacional. Niños pidiendo limosna, niños haciendo acrobacias para obtener unas monedas y llevárselas a sus padres. A veces hay buenos padres que comparten con ellos lo que es la comida para sobrevivir, pero a veces se lo llevan a un padre que es un vicioso, un drogadicto, un alcohólico, que incluso los golpea, los maltrata. Entonces, no está la solución ahí. Abusadores, padres que abusan de sus hijos, no los ven como sus hijos, los ven como una herramienta para obtener un beneficio personal. No digo que todos sean así, pero no dudo que haya muchísimos que actúen de esa manera. Comparto plenamente lo que me dices. Este Dios tiene muchas aristas, o sea, Sí, por donde le busques, sí. pero lo principal, creo yo, es la pobreza. Y es el fracaso del Estado mexicano, insisto. Ni siquiera del gobierno, del Estado mexicano, para no garantizar... Tantos programas sociales que hay, yo no sé por qué no le llega. Fíjate que voy a tocar el tema y es para irme ya, porque ya son las 12:03, pero como no tenemos límites aquí, voy a tocar este tema que creo que es importante. Cuando se hizo el apoyo para el adulto mayor, de más de 65 o más, fue universal, o sea, constitucionalmente es universal, así lo dijo y se aprobó en el Congreso. Pero yo creo que es un gravísimo error que sea universal, porque hay muchos millones de mexicanos que no necesitan esa ayuda, que están en condiciones económicas muy buenas, no buenas, muy buenas, y aún así llega ese dinero, que es un dinero bendito, creo yo, porque viene del erario, viene de los impuestos, viene de lo que el gobierno tiene en sus arcas para dispersarlo. Y ahí es donde yo creo que es un gravísimo error. Era mejor hacer un estudio socioeconómico en cada comunidad, en cada municipio, en cada estado, sobre la gente que está, primero que nada, en un grado de pobreza extrema, después en un grado de pobreza, y después en la clase media también hay problemas económicos, bajo estudios, haber canalizado tanto dinero para ellos. Y lo que sobrara de esto, que se malgasta, creo yo, en esas personas que no necesitan el recurso, pues se podría dar para programas para proteger a la niñez. Pues ¿con qué? Con lugares donde pudieran llegar como en Estados Unidos, que puedes llegar a dormir y puedes llegar a comer. Aquí no hay eso. Sí, Aquí no hay eso. No lo hay, y bueno... ¿Por qué no lo hay? Porque el gobierno ha fracasado en esa óptica de atender a los más pobres, porque siento yo que aunque son importantes esos apoyos que se dan a los adultos mayores, posiblemente a las madres solteras, a los discapacitados, debería de hacerse eso que tú mencionas. Creo que es muy importante, porque muchos adultos mayores, por el hecho de haber pasado los 60 años, sin tener ninguna necesidad económica de eso, van y lo obtienen, porque se lo dan. Se lo dan porque la ley lo permite. Entonces debería hacerse una depuración y que se hiciera sobre la base de sus ingresos económicos, sobre su renta, lo que ellos reciben de percepciones económicas, y no sobre el hecho de tener más de 60 años. Ya en Tabasco tenemos muchos ejemplos de cómo pasados gobiernos han otorgado estos apoyos, e incluso en los bancos, en los cajeros, y cómo llegaban con camionetas de lujo a recoger esos apoyos. Dime qué necesidad podía, y con 5 o 6 familiares ahí junto con ellos. Es decir, a veces desgraciadamente los mexicanos tenemos esa fama de gandallas, ¿no? De que abusamos a veces de lo que nos permite la ley y no usamos de manera adecuada esos programas. Pero en el tema que tú mencionas de estos niños de la calle, pues ahí es evidente que hay un fracaso del Estado mexicano para garantizarles lo que es ser un niño, una protección a la niñez. Ahí hay un gran pendiente. Un gran reto todavía. Desde hace muchos gobiernos. Bueno, yo quisiera nada más para terminar y ya nos vamos, es que México debe de tener esos sitios como en Estados Unidos, donde en las grandes urbes, o sea, en los grandes lugares donde llega mucha gente y que padece hambre, busca un baño, busca una cama, una cobija y alimento, debería de haber aquí en México, como es allá en Estados Unidos. Porque nadie va a llegar ahí quien no lo necesite. Entonces eso es
Y son además, no crea que es un sitio para que te den la comida, son alojamientos de lugares donde hay una gran cantidad de camas, una gran cantidad de baños, una gran cocina para darle a la gente que llega y hace fila diariamente, darle un espacio, si lo hay, para que puedan tener todo esto, que realmente es una parte del gobierno que es sensible y que debe de abocarse a hacer. ¿Por qué no imitar eso? Porque en México no existe ese tipo de espacios. Creo que es un gran reto y creo que se debe de hacer, que en serio, no costaría más que el 10%, cuando mucho, del dinero que se le da a la gente que no necesita ese dinero de adulto mayor. Totalmente de acuerdo. Y ya nos vamos. Nada más que agregar. Ahí queda eso, diría don Trino Malpica. Ahí se los dejo. Gracias, amigos. No se les olvide, si les gusta este programa, compartirlo para que le llegue a más personas. Hasta la próxima, el próximo martes a las 11 de la mañana.